Hola niños, buenos días, bendiciones, bienvenidos a este tiempo, a este espacio de crecer, de aprender de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos viendo una enseñanza muy bonita basada en todo lo que vivió, en todo lo que experimentó el pueblo de Israel allí en la tierra prometida. Los invito de manera muy especial a que cierren sus ojitos en este momento y dispongan su corazón para aprender, para crecer. Señor y Padre Celestial, en esta mañana dirigimos, Señor, nuestra oración ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres Señor, que tú eres soberano, grande, eterno y poderoso, que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias Dios porque nos permites este nuevo día, este nuevo tiempo, Señor, para crecer, para aprender de tu palabra, Señor, para fortalecer, Señor, nuestra fe en ti, en tu palabra. Gracias Dios, hoy te coloco cada niño que está aquí delante de tu presencia. Te coloco, Señor, también a aquellos padres, a aquellas personitas, Señor, que se han acercado para crecer y aprender. Hoy te las coloco delante de ti y pido que sea tu Santo Espíritu guiando, enseñando y dirigiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Trae tu presencia, Señor. Que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya. Cantamos de tu amor. 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 Trae tu presencia, Señor. Que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya. Cantamos de tu amor.
necesito más de ti. Te serviré hasta el fin. Te entrego todo lo que soy. Wow, wow, oh, oh. Yo anhelo más de tu espíritu. Manda el fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí, más de tu fuego, más de tu espíritu en mí. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Hola niños, buen día. El día de hoy vamos a tratar la clase acerca de los jueces y reyes en Israel, teniendo en cuenta que Dios no buscaba que el pueblo hebreo tuviera un rey y tuviera jueces, sino que ellos pudieran ser grandes triunfadores y líderes completos por tenerlo a Él en su corazón. Para esto, Dios les dejó sus estatutos y principios para que pudieran comprender en ellos la sabiduría que da, seguir confiadamente al Dios eterno, al Todopoderoso, aquel que genera fuerza, vitalidad y vigor para vivir y para hacer la guerra. Y por encima de todo, para poder entender que Él ama a su creación y que espera que su creación lo ame. Y ese era el principio eterno que tenía el pueblo hebreo, que era el pueblo del único y verdadero Dios. Al momento de que el pueblo permite que hayan jueces sobre ellos, muchos de estos jueces cometen errores y hay corrupción en sus corazones, lo que lleva a que constantemente la ira del Dios vivo esté contra ellos y en medio de sus batallas pierdan, decaigan y lleven a que el pueblo hebreo no sea valorado como Dios esperaba que fuera valorado. Por la dureza del corazón del pueblo hebreo, después de que terminan los jueces, siguen pidiendo un rey. El primer rey de ellos es Saúl, que tiene un corazón malvado, pero asimismo llegó a ser rey. Llegó un momento en donde tomó malas decisiones, no siguió la voluntad de Dios y Dios lo desechó. Después de esto, tuvieron mucho más reyes el pueblo hebreo, pero el más importante de ellos fue el rey David, porque tuvo una comunión íntegra e inmensa con el Dios vivo. Entendió que se debía adorar con un espíritu sano, con un corazón íntegro y levantar manos santas delante de él. Y eso fue lo que día a día le encomendó a su hijo Salomón. Desde los jueces hasta David hubieron 400 años. Después de que David muere, hasta el último rey pasaron otros 400 años. Y ninguno fue tan bueno como David. Todos fueron superados por un joven que entendió que su corazón debía estar entregado completamente a Dios. Ahora te invito a que me acompañes a disfrutar este video, en donde veremos mucho más de cerca a los jueces y a los reyes que estuvieron en el mundo hebreo hace mucho tiempo. Acompáñame. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá.
Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel.
Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David. Segunda de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel, y en 2 movimientos. Hay una temporada de éxito y bendición, seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias. Y luego, el libro termina con una bella conclusión que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David, generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje. Así que Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl, y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo. Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla, y la establece como la ciudad capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa. Así que hace que el arca del pacto sea trasladada a la ciudad. Y luego, en 2 de Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente. Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David, gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, 2 de Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia. Porque aquí Dios le hace una promesa a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal. No fatal para él, sino para un hombre llamado Urías, uno de los mejores soldados de David.
Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urías, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Es simplemente horrible. Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho. Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David, y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David, y una vez más, él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo. En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo, con historias que están en orden cronológico, pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David, y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla. Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 al 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene 2 poemas que funcionan como memorias, y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro. Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora, estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro. A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores, y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo. Mira hacia el futuro, al rey mesiánico, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de Samuel. Espero que hayan podido disfrutar de la clase y del gran encuentro que podemos tener con el Dios vivo en cada una de las historias que nos enseña que debemos y podemos ser mejores si lo tenemos a Él como nuestro Padre y si tenemos a su Hijo como aquel guía perfecto, como aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que puedas seguir aprendiendo. Nos vemos en una próxima clase. ¡Chao! El versículo para esta semana es el mismo de la clase pasada que hice, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey y sobre todos los dioses. Y lo podemos encontrar en el Salmo 95:3. Ahora lo van a repetir ustedes. Y ahora lo vamos a repetir todos juntos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey y sobre todos los dioses. Hola
niños, vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra clase y es el reto en casa. Recordemos que esta actividad está relacionada con el versículo que hemos venido trabajando tanto la semana pasada y también vamos a seguir continuando con el mismo esta semana y que lo encontramos allí en Salmos 95, versículo 3. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Así que manos a la obra. Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy son muy sencillos y todos los podemos tener en casa. Entonces vamos a utilizar una hoja iris, puede también ser cartulina, puede ser foamy o otro tipo de material que sea fácil de dibujar y de recortar. Tijeras, un marcador Sharpie, una cosedora. Lo que vamos a dibujar en la hoja es una corona. Entonces aquí he dibujado la silueta de la parte de adelante o del frente de una corona, ¿sí? Eso lo he dibujado en la mitad del papel, ya que corté la hoja en dos partes. Con la siguiente parte lo que hice fue doblarla por la mitad. Entonces la vamos a dejar dobladita, ya que va a ser el refuerzo de la parte de atrás de una corona. Posteriormente vamos a recortar la silueta de la corona y vamos a escribir con la ayuda del Sharpie el versículo en la parte de al frente. En este momento ya tenemos recortada la silueta de la corona, es decir, la parte de adelante, y escrito el versículo. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar nuestra corona con la ayuda de la cosedora. Entonces le vamos a dar la forma. Listo, es así como hemos elaborado nuestra corona. La podemos usar, ¿sí? Le podemos decir a alguien que nos ayude para que nos quede del tamaño adecuado de nuestra cabecita. La podemos usar y recordemos que solo Dios está por encima de todos, que solo Dios es grande y es el único Rey por encima de todos los dioses. Hoy vimos en nuestra clase uno de los grandes reyes y fue el rey David. El rey David recibió una promesa muy especial de parte del Señor, y es que a través de su descendencia vendría el Salvador, vendría nuestro Rey, nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco el haber estado atentos a la clase del día de hoy y por favor espero que elaboren la manualidad. No olviden por favor compartir esta enseñanza a otros niños a través de las diferentes redes sociales a otras personas. Espero que tengan una gran semana, que sigan las instrucciones allí de sus padres, que sigan los protocolos de cuidado y de seguridad de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Acuérdense, Dios quiere obediencia en todo lo que hagamos y que sobre todo lo podamos honrar solamente a Él. Les deseo lo mejor, bendiciones, nos vemos en la próxima.